Noticias. Política. El kirchnerismo porteño realiza un plenario de la militancia. Con el lema La ciudad con Cristina, el encuentro comenzará en 1 hora con el debate de comisiones, mientras que el cierre está previsto a las 13 en el microestadio de Ferro. A la proscripción la vamos a romper con militancia y organización, se titula el documento que fue consensuado para este plenario. Ambiente. Piden sumar acciones individuales a políticas de Estado para proteger el ambiente. En el Día de la Tierra, la organización Earth Day, que se encarga de conmemorar este día en todo el mundo y trabaja con más de 150.000 socios en unos 192 países, aseguró que los cambios de los ciudadanos tienen un importante rol, pero son los gobiernos y el sector privado los que llevan la responsabilidad en la crisis ambiental. Recuerda que la reducción de materiales en el consumo, apelar a conductas razonables, son algunas de las acciones que debemos tener para conservar nuestro planeta. Internacional. Japón ordenó a sus militares estar listos para destruir un cohete norcoreano. El gobierno dispuso que las Fuerzas Armadas estén preparadas ante el inminente lanzamiento de un satélite espía. El ministro de Defensa japonés, Yasukazu Hamada, dio la orden pocos días después de que el líder norcoreano Kim Jong-un ordenase a su agencia espacial iniciar los preparativos finales para la puesta en marcha del cohete, que todavía no tiene fecha conocida. Más información en telam.com.ar. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Tenemos el litio que el mundo necesita y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir. Telam Digital. Toda la información en tiempo real. En telam.com.ar y en nuestras redes. Dale, conectate a nuestras redes. Y que vive otoño 2023 súper actualizado. En Facebook, Instagram y en YouTube. Búscanos como AM1010 Onda Latina. En Twitter, @Radio AM1010. Súper actualizado. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Avenida Corrientes, 1296. Quinto piso, oficina 56. Teléfono 4381-0519. 4382-1049. Subí el volumen. Un otoño que suena fuerte. Escucha. AM1010. Onda Latina. Otoñalmente perfecta. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad, lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana, sus escritores, artistas e intelectuales, el pasado y el presente en 60 minutos de radio, acá en la AM1010 Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La realidad del cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la M1010, Onda Latina con Crónicas Barriales. Hablando de los barrios, ayer estuvimos en la zona de Valvanera, en el bar La Valle. Bueno, parece que Nora ha venido... ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas Venís tardes. A mil con... No, estoy compartiendo el programa y bueno, sale grabado. Buenas tardes a todas y todos nuestros oyentes. Una alegría compartir un nuevo programa de Crónicas Barriales. Ante todo, bueno, nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero, nuestros teléfonos 4372-2841 y 4372-3061. Decía que estuvimos ayer en Valvanera porque tuvimos el encuentro número 716 de nuestro café literario y de arte Antonio Oliverti. Una noche magnífica, con el local colmado de gente amiga, compañeros de ruta, compañeras de ruta, ¿no? Así es. Y bueno, y todo familiares. Un grupo de escritores y artistas muy valiosos que nos acompañaron en las actuaciones, en las presentaciones, así que realmente estamos muy contentos porque esta propuesta de generación abierta que comenzó en el año 1988 y se solidificó en el 89 cuando lo comenzamos con los ciclos justamente literarios y de arte, se mantiene a lo largo de los años con un colectivo cultural que nos continúa apoyando, ¿no? Así es. Siguiendo, digamos, el colectivo, esta idea. Exactamente, y con gente también nueva que se va incorporando y que enriquece estos espacios. Tenemos las callecitas de Buenos Aires, que tienen, ¿no? ese, qué sé yo, ¿vio? ¿O viste? Sí, mira, yo me asombro cuando empiezo a leer la biografía de algunas callecitas, ¿no? De algunos personajes que uno nombra para ir a tal lugar o donde está algún lindo bar, ¿no? Como en José Pedro Varela. Un lindo bar, un bar con historia, que lamentablemente cerró, pero que estuvo vigente durante muchos años, justamente en el barrio de Villa Devoto, en la calle José Pedro Varela y Sanabria. Estamos hablando del Café de García. Así es. Tengo entendido que va a continuar como bar de picadas, pero creo que todavía no está abierto. No sé, pero no es lo mismo para mí. Tenía un no sé qué ese bar, realmente, con tanta historia y con igual vos sabés que, bueno, los vecinos se habían deprimido mucho por este tema del cierre. Y ahora estaban como, bueno, contentos porque la idea sería continuar con un lugar también de picadas, ¿no? Claro. Bueno, Varela es otro de los personajes, digamos, de la historia, en este caso de la historia de Uruguay, que vivió pocos años, solo 34 años, y esto es lo que a veces uno asombra, ¿no? Con solo 34 años todo lo que hizo una persona. Nació un 19 de marzo de 1845 en la ciudad sitiada de Montevideo. Fue escritor, periodista y político uruguayo, y a los 20 años de edad ya pensaba en un nuevo país. Se desempeñó como director de instrucción pública presentando un proyecto de ley por el cual el Estado uruguayo establecería la enseñanza escolar laica, gratuita y obligatoria. Muy joven, mira, apenas con 20 años ejerció el periodismo a través de la revista que fundó con algunos de sus jóvenes amigos, la Revista Literaria, en la cual, además de poemas y notas de actualidad, publicó artículos sobre temas sociales y educacionales, tipo generación abierta, ¿vio? En uno de estos artículos señalaba: no necesitamos poblaciones excesivas, lo que necesitamos es poblaciones ilustradas. La ilustración del pueblo es la verdadera locomotora del progreso. Fueron varios los artículos aparecidos en esta revista sobre el tema de educación popular, escritos por Violeta, seudónimo de una educadora argentina, Juana Manso, argentina, Amadeo Jacques, francés, además de los colaboradores nacionales. Sabés que en 1867, muy joven, partió para Europa y Estados Unidos con la idea de tomarse un tiempo de formación cultural y de negocios, y ahí se entrevistó con Víctor Hugo.
a quien le mostró sus poemas, porque en realidad él era escritor y le gustaba mucho la poesía, buscando sus comentarios. Pero más significativos fueron después los contactos que reunió en Estados Unidos, donde conoció a Sarmiento y a Bartolomé Mitre, quienes entusiasmaron al joven Varela con la necesidad de que se dediquen sus esfuerzos a transformar el sistema escolar uruguayo. Ahí está su campo, le habría dicho Sarmiento a Varela. En nada podrá usted trabajar con más gloria y haciendo mayor bien. Bueno, quizás se hubiese dedicado a las dos cosas, ¿no? Murió muy joven, por eso. Dice, estudié estos sistemas tan perfeccionados. Sí, no había llegado a los 35 años. Claro. Del mecanismo escolar, desde la renta hasta la banca, y llevé a su país, que lo que necesita son ciudadanos aptos para desempeñar los deberes de tales, esta base inconmovible de engrandecimiento nacional. A estas sugerencias que le había hecho Sarmiento, se agregó el impacto que experimentó el joven viajero ante el desarrollo económico, social y político de Estados Unidos, como por ejemplo la destacada actuación pública de algunas mujeres en el plano político. Entonces volvió a Uruguay con la firme decisión de emprender una tenaz campaña en pro de la escuela pública. Sí, vos sabés que a razón de eso, él pensaba que la educación popular no podía cimentarse y extenderse mientras no se contara con un mínimo de libertad en la paz. En 1874 publicó La Educación del Pueblo y en 1876 La Legislación Escolar, libros donde no solo buscaba demostrar la necesidad de una reforma escolar, sino también su plausibilidad. Así es. La educación que propone Varela en la primera de estas obras, como dijiste, La Educación del Pueblo, es aquella que cumpla con varias funciones: la erradicación de los males de la ignorancia, creencias supersticiosas de todo tipo, astrología, ánimas en pena, mal de ojo, la formación del obrero para trabajos calificados por los que recibirá entonces mejor salario, aumentará su fortuna, la prolongación de la vida instruyendo sobre la conservación de la salud y ahorrando esfuerzos con el aprovechamiento de las nuevas técnicas, el aumento de la felicidad sustituyendo los placeres groseros de los ignorantes por el disfrute que da el conocimiento de la naturaleza, de la historia, de la humanidad, la disminución de los vicios y crímenes al mejorar las condiciones de vida de los pueblos y, por último, la contribución al progreso de las naciones gracias a la instrucción de sus ciudadanos. Varela reafirmaba este último aspecto señalando: el sufragio universal supone la conciencia universal y la conciencia universal supone y exige la educación universal. Muy bien, así que si ahora vamos por la calle José Pedro Varela, sabemos algo más, ¿no?, de quién fue esta persona que con un pensamiento tan lúcido, ¿no? Los otros sábados hablábamos de la figura de Raúl Scalabrini Ortiz, ¿no? Y no puede soslayarse esta relación con lo que fue el grupo Forja, ¿no? Así porque es. En 1935, durante el gobierno de Agustín P. Justo, un grupo de radicales disidentes fundó Forja, es decir, la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Se oponían a la decisión del Partido Radical de abandonar la abstención electoral, el último bastión de resistencia para delegitimar al régimen. Así, un grupo de radicales entre los que se encontraban, vamos a ver, Arturo Jauretche, Homero Mansi, Juan Fleitas, Luis de Lepiane, Gabriel del Mazo y Raúl Scalabrini Ortiz decidieron apartarse del Partido Radical y formar Forja, un movimiento ideológico que intentaba recuperar las ideas de Hipólito Yrigoyen y levantar las banderas de la defensa de la soberanía nacional. En 1935 celebran su primera asamblea constituyente, eligen como presidente a Luis de Lepiane, quien permanecerá como presidente hasta 1940. Forja acusa en su primer manifiesto, que es de septiembre del 35, el silencio radicalismo ante los escándalos gubernamentales, el arribismo de los personajes radicales y la ineficacia de la oposición parlamentaria.
Ellos representan el ala izquierda del radicalismo. Su nacionalismo fundamental insiste en la solidaridad latinoamericana en nombre de un antiimperialismo fogoso. Muchos de sus fundadores se inspiran, así como la mística irigoyenista, en la ideología continental de la reforma universitaria, en la que han tomado parte Del Manso, de Lepiane y Jauretche. Sí. Precisamente este último define y analiza lo que en su expresión destinada a perdurar llama el estatuto legal del coloniaje, es decir, el conjunto de los tratados y concesiones que ligan la economía argentina a Gran Bretaña. Estos ataques se encuentran en una obsesiva perfección en un destacado escritor, justamente de quien habíamos estado hablando, Raúl Scalabrini Ortiz, quien se convierte en el brillante acusador del imperialismo inglés a través de los cuadernos de Forja y diversos panfletos, teórico de un nacionalismo integral signado por Nostalgia Rosita, que repudia el liberalismo en todas sus formas, culpable de sumisión a los intereses extranjeros. Forja es un movimiento de intelectuales, pero tuvieron una influencia realmente muy importante, han quedado en la historia porque sus integrantes fueron personajes realmente muy lúcidos y con una idea muy clara, ¿no?, acerca del sentido que tendría que tener nuestro país. Posteriormente el grupo apoya la política social de General Perón y entonces el movimiento se disuelve el 15 de diciembre de 1945 para integrarse a la Revolución Nacional en Marcha, es decir, al movimiento peronista. Grupo Forja, un grupo que realmente ha hecho historia. Bueno, vamos a pedirle a Fabricio de ir al primer tema musical. Seguimos con el grupo Los Laicas y este hermoso CD que tenemos que se llama Cusilia Cusilia, que es Alegría, Alegría. Adelante. Tras del cerro San Bernardo, la luna es un manantial. Siempre es tiempo de cantar. Aquí en la panadería, nuestro pan de cada día es la canción nacional. Bienvenido a nuestra tierra, viajero de azul andar. Gaucho, Poncho, Ceibal, Martín, Güemes, y Sonido. Hoy te brindo el pan y el vino y aquí te invito a cantar. La panadería del Chuña es de mi Salta rural y el pan nuestro es el cantar. Coplas del duende Panito, sueño que a los changuitos nunca les falte un hogar. Nadie será forastero en este rancho trigal. Mi samba es de amor y paz y una torcaza el pañuelo. Pa' mi corazón salteño vos sos un hermano más. Lejos se oye una guitarra de albahaca y algarrobal. De Cerrillo ha de llegar, aunque llueva, lito nieva, no demoran siempre el vino y amores del carnaval. La panadería del Chuña es de mi Salta rural y el pan nuestro es el cantar. Coplas del duende Panito, sueño que a los changuitos nunca les va.
ideal de un hogar. Hermoso tema, La panadería de Chuña, una samba de José Gallardo con música de Carlos Flores Planta Rosa. Así es. Y ahora vamos a ir al segmento de artes visuales. Tenemos la primera parte de una estupenda entrevista que hizo Adriana a cargo de este segmento con el director del Museo Luis Perlotti en el barrio de Caballito. Adelante, Fabricio. Buenas tardes, estamos acá en el Museo Perlotti para Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad, con el director del Museo Perlotti, Darío Clerc, que además es escultor, restaurador. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adriana? Un gusto. Bienvenida. Bueno, gracias, muchas gracias. La verdad que nos has recibido muy bien. Bueno, me gustaría que le cuentes a nuestra audiencia un poco una breve semblanza de tu historia como escultor y cómo llegás al museo, porque me parece que estás realizando una labor muy interesante hace mucho tiempo y que merece ser contada. Sí, bueno, buenos días. Yo ingreso al Museo de Esculturas Luis Perlotti unos meses antes de que cumpla un año el museo. El museo se abre en 1990 con César Ariel Fioravanti, que era el primer director y amigo, hoy en día un gran escultor, para mí es como mi segundo papá. Él ingresa como director, abre el museo. En ese momento, bueno, Perlotti ya había fallecido, pero Mima, la viuda de Perlotti, no, ella vivió, mientras yo trabajé acá, unos 13 años más. O sea que tuve el honor, el placer de conocerla y conocer la historia de Perlotti. Claro. Qué mejor contada por intermedio de la esposa. Seguro. ¿Cómo vengo aquí al museo? Yo ya trabajaba en la municipalidad, porque viste que los excombatientes podían entrar a trabajar en alguna entidad del Estado. En aquella época estaba la municipalidad, Entel, Gas del Estado, Segva, todo era del Estado en aquella época. Yo, como ya era maestro de dibujo, estaba haciendo el profesorado, entro como dibujante a la municipalidad. Entramos como dibujante, tuve que rendir un examen, después también para tener un cargo, y fui a parar a la imprenta del gobierno de la ciudad. ¿Qué hacíamos ahí? Los afiches, las programaciones, todo lo que sea cultural, más que nada eran para los teatros municipales, claro. Toda la parte cultural. La Parque Patricio. Por ejemplo, sí, exactamente, Pedro Chuto y Zabaleta. Fioravanti iba a hacer los catálogos allá, ya sabía que yo estaba estudiando conservación y restauración, me conocía por intermedio de otros artistas, bueno, como un amigo también que hemos tenido en común en aquella época, que era Alberto Collazo, crítico de arte, y era directivo de la Escuela Lola Mora, donde yo, muy joven, empiezo a trabajar como maestro de taller hasta que me recibo como profesor, y desde ese momento hasta ahora sigo dictando clases en el Lola Mora. ¿Qué es lo que sucede? Fioravanti quería que venga a restaurar un patrimonio porque se iba a hacer una gran muestra aquí que se llamaba Del yeso al bronce. Pero ¿qué pasaba? Los yesos estaban destruidos por un tema de humedad que había, claro, aquí en el taller de Perlotti. Yo eso siempre lo cuento porque las obras, el taller o la casa estuvo cerrado muchísimos años hasta que la municipalidad se hace cargo de la casa taller del escultor Luis Perlotti. Claro, porque si bien era un deseo de él, ¿no? Era un deseo de él y quería que las escuelas vengan a visitar, que es lo que sucede hoy en día. Vienen muchas escuelas a visitarnos, y lo lindo que tiene el Museo de Escultura Luis Perlotti es que son visitas guiadas con taller. Las escuelas que vienen aquí visitan, las chicas de visita guiadas, las que están a cargo, te muestran, te cuentan un poco la historia del museo. Después pasan aquí al lado que tenemos como un taller para chicos donde hacen actividades. Ajá. Y se llevan los trabajos que realizan. Así que es algo muy interesante. La visita de aquí dura aproximadamente una hora, tal vez 50 minutos, según la inquietud de los alumnos, ¿no?, de las escuelas que vengan. Pero lo interesante de esto es que cuando yo vengo como restaurador aquí, me gustó tanto la calidez humana que había entre Fioravanti con las obras, con el equipo de trabajo que tenía, y me ofreció que me quede definitivamente acá. Pudimos conseguir el pase, entonces yo ya quedo a cargo de lo que sería el departamento de restauración aquí en el museo, y tuve el honor y el placer de trabajar todo el tiempo que quería restaurando el patrimonio del escultor Luis Perlotti y de otros artistas que iban donando obras, como también los que iban a exponer acá, que a veces estaban en mal estado y la puesta en valor había que hacerla. Por eso me conozco de memoria las obras tanto de Perlotti como de Juan Carlos Ferraro, como de varios artistas que tenemos aquí. Claro, claro, claro. Y lo interesante es eso. Yo después quedo como director. Fioravanti se jubila. Cuando se jubila en marzo del 2003, quedo a cargo yo de la dirección por un ofrecimiento que deja Fioravanti por escrito hacia Cultura,
Y la gente de cultura me conocía como restaurador de patrimonio y de escultor. Así que bueno, gracias a Dios, desde aquel momento hasta ahora, seguimos, es como nuestro segundo hogar, ¿no? Trabajamos aquí en el museo y hacemos todo. ¿Y a partir de cuándo el Perlotti comienza a pertenecer a los museos del gobierno de la ciudad? En 1990 pasa al gobierno de la ciudad. Ajá. O sea que era una casa taller, que era esas casas tipo chorizo antigua, en el barrio. Pero ¿qué pasa? Perlotti dona la casa hacia la municipalidad. La parte del primer piso y de la mitad para atrás pertenecía al gobierno de la ciudad. La parte de adelante, lo que era la entrada por el garage, ahí vivía Mima. Claro. Que lo lindo, lo interesante era que a ella le gustaba mucho que cuando venían las escuelas, ella salía a saludar a los chicos, les convidaba con galletitas, con caramelos, siempre tenía algo para compartir el deseo de y contar una breve historia de Luisito, como le decía ella. Ella no era Luis Perlotti, sino que era Luisito. Y Mima contaba esa historia a la cual todos nos aferrábamos a escucharla, porque por más que los que trabajábamos acá escuchábamos esa historia, todos los días agregaba como un granito de algo distinto, algo nuevo. A mí me pasó algo insólito cuando restauraba el patrimonio en el fondo, un día de llovizna, y Mima va hacia el fondo del taller, se pone a hablar conmigo y me dice: ¿qué estás haciendo, Darío? Digo, estoy restaurando acá esta obra de Luisito. Ajá. Y le digo, me olvidé de tomar, me había preparado un té y lo tenía ahí afuera, y ella toca la taza y ve que estaba frío. Me dijo, ¿sabes lo que estás haciendo? Lo mismo que me hacía Luisito. A veces yo le decía, te traigo algo para comer o para tomar, mientras él era su taller. Claro. Porque hoy en día es la reserva de patrimonio, en esa época era el taller de Luis Perlotti. Decía, yo le traía hasta la comida acá a Luisito, y no la comía. Estaba fría, o sea, él se metía, se aferraba a una obra, que vos lo sabés, sos parte del arte. Nos olvidamos del mundo. Seguro. Y nos ponemos a trabajar. Y eso es lo que uno hace, un escultor o un restaurador o alguien que se dedica al arte. Cuando está dentro de la obra, está dentro de la obra. O sea, lo que existe alrededor es parte de un acompañamiento, pero uno se olvida del té, del café o del mate, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, lo interesante que tiene es que como director del museo, además seas un artista, que trabajes en la materialidad, que estés inmerso en la materialidad, en lo que es la escultura, en lo que es la obra en sí, la obra de arte, que no la veas solo desde la teoría, ¿no? Sino que la hayas puesto en práctica, porque, bueno, es tu génesis, ¿no? Vos te formaste en las escuelas de arte, sos artista, sos restaurador, y esto me parece maravilloso para la dirección de un museo. ¿Cómo fuiste dándole el perfil que hoy tiene el Perlotti? Porque vos transcurriste todo este tiempo acá y el Perlotti fue teniendo un perfil muy interesante, sobre todo porque es un museo que está en un barrio, que está como en el centro a distancia de dos avenidas, que una puede ser Gaona y la otra, no sé, Rivadavia o Avellaneda. Sí. Sin embargo, tiene mucha actividad, tiene mucha potencia, es un museo que se nota el crecimiento que va teniendo día a día. Sí, nosotros cuando nos presentamos decimos el Museo de Escultura Luis Perlotti se encuentra en el barrio de Caballito, lo que es el pulmón, el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, y casualmente estamos justo a una cuadra del centro geográfico, del punto geográfico que está en la otra calle, a la misma altura. No solo eso, decimos estamos a 5 cuadras del CIC Campeador, o a 2 cuadras y media de la cancha de Ferro. Esa es la referencia. Es como referencia que utilizamos todos. Pero lo interesante es que, siempre lo decimos, el barrio de Caballito es un barrio muy culto. Los visitantes del barrio pasan, quieren al museo. Se enojaron cuando nos tuvimos que ir, pero era por una refacción, o sea, al ser una casa taller, que decíamos la casa de escultor Luis Perlotti, y nos quedó chico el espacio para las visitas guiadas con taller de tantas escuelas. No llegaban los micros acá, había un micro esperando en la esquina, a veces para que se vaya el otro. No nos da mucho el frente, pero ¿qué pasó? Conseguimos con Fioravanti en aquel momento que por intermedio del gobierno de la ciudad hagan un edificio moderno como lo tenemos ahora. Este edificio moderno fue el último estudio de Mario Roberto Álvarez, este gran arquitecto argentino que nos representó en el mundo, ¿no? Seguro. Por eso es tan moderno, es un edificio moderno donde yo quise acoplar que se mantenga el taller de Perlotti. Por eso van a ver que hay una puerta de vidrio y desde la sala del primer piso, viste que ahora tenemos una sala de planta baja donde tenemos toda obra de Luis Perlotti. Y lo interesante, que esto quiero que lo sepan porque no todos los museos los tienen, este es el primer museo que está preparado para ciegos. Sí, vos me lo contabas, yo quedé maravillada porque me parece que estamos hablando de la inclusión a personas con capacidades diferentes y esto es muy importante. Exactamente, por suerte hemos ganado todos esos premios, esas distinciones que se van dando. Nosotros la hemos ganado, todos los años nos anotamos
para participar y después vienen, nos toman una prueba y ven si el museo corresponde a esos premios y bueno, lo tenemos. La idea era eso, mostrar la planta baja, pero más que nada es a incentivar a los escultores, los artistas. Como es un museo de esculturas, se maneja la tridimensión. Cuando vienen a algunos escultores, yo soy escultor, mis obras son todas para tocar. Yo me fijo mucho en ese detalle. Las realice en el material que las realice. Claro. Entonces, incentivamos al escultor que va a exponer aquí, le decimos, su obra, ¿se puede tocar o no? Si me dicen que no, bueno, van a estar en la sala de exposición, pero no adelante de todo. Claro. Porque tal vez se le hace una pequeña visita, nos visitan mucho las escuelas de ciego, aquí, porque ya esto es como que de boca en boca se va llegando y vienen a visitarnos. Entonces, en planta baja las esculturas las pueden tocar. Algunos dicen, ¿por qué las pueden tocar? Ojo, no las toca todo el público. Claro. Aquel que puede observar, las puede mirar. Aquel que es ciego puede tocarlas con las manos, porque tiene otra delicadeza Seguro. en el tacto para tocarlas. Y lo que hacemos nosotros desde toda la vida, no ahora por el tema de la pandemia, que estamos con alcohol, ¿no? Alcohol en gel en las manos, nos ponemos. Nosotros lo utilizamos desde el primer día que yo estuve como director aquí. El alcohol en gel lo tenemos en la entrada, que cuando vienen a las escuelas, los ciegos, ellos mismos se pasan el alcohol en gel en la mano, eso mata por mucho tiempo lo que sería la humedad del tacto, entonces no se afectan, pero a su vez todas las esculturas que se tocan tienen una protección, que son productos de restauración y de conservación, que nosotros lo compramos en lugares, ahora se puede comprar en la Argentina, y antes los pedíamos de Italia o de Alemania. Claro. O sea, lleva una cera microcristalina que es especial, que sale muy cara, pero nosotros 2 veces por año hacemos una limpieza general y una puesta en valor de todo el patrimonio que está expuesto. Vamos modificando, cambiando algunas piezas, pero algunas son fijas, como por ejemplo los mármoles de Carrara, que es la familia de Perlotti, van a estar siempre. Porque los familiares de Perlotti les gusta que haya quedado esos mármoles y son muy fieles y están muy lindos. No solo eso, ves cuando vienen los ciegos y están tocando, observando en forma táctil la obra, y ellos por intermedio de la temperatura, vamos aprendiendo nosotros. Ellos saben si la obra es de bronce, si la obra es de madera, es un aprendizaje, de mármol, si es de granito reconstituido, porque por intermedio de la temperatura, ellos automáticamente ya saben si es muy fría, es metal. Claro. Si es muy cálida, va a tirar a la madera. Si es intermedia, ya saben de qué material está realizada. Y eso es muy interesante. Bueno, muy bien, ahí tenemos la primera parte de la entrevista que Adriana Gaspar le realizó al director del Museo Luis Perlotti. Tenemos 2 partes más que vamos a compartir con ustedes en los próximos sábados. Un detalle importante que tiene que ver con Perlotti como artista es que el 6 de noviembre de 1926 se inauguró un busto del ingeniero Otto Kraus, realizado precisamente por Luis Perlotti en el hall del edificio. De ese evento participaron más de 400 personas, entre ellas la esposa y una de las hijas del ingeniero Otto Kraus, así como también ministros, senadores, diputados, profesores y exalumnos de la escuela Otto Kraus. Recibió el busto el ingeniero Latsina, que había sido alumno en la facultad del ingeniero Kraus. En su discurso describió la acción del fundador de la escuela industrial. Perlotti también para este acontecimiento realizó un plato de cobre sobre madera con el perfil del ingeniero Otto Kraus, sobre el cual se acuñaron medallas conmemorativas entregadas a los invitados, habiendo sido estampadas por Constante Rossi. Sobre el busto realizado por Luis Perlotti se expresó: de su mármol se condensan sentimientos de admiración, de gratitud y de justicia para la obra del que en vida llevó el nombre que está inscrito en su pedestal. Interesante realmente. Así es. Bueno, y estamos comunicando con el licenciado Eduardo Jacinto Torres, licenciado en Ciencias de la Comunicación, director propietario de la revista Caballito Regalado. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, muy bien, encantado. ¿Cómo te va tanto tiempo? Perfecto. La verdad, muchas gracias por la invitación para hablar del barrio y bueno, en un programa tan querible, porque hablar del barrio es hablar también de la ciudad.
Así es, sí. Sí, y justamente, bueno, hablar de la ciudad y hablar de Caballito también es hablar de la revista Caballito Regalado, una revista, bueno, que vos sos el director y que tuvo grandes objetivos importantes para la ciudad. ¿Por qué no nos comentás un poquito cómo surgió y cómo aporta al barrio lo cultural o lo que te parece que es necesario aportar desde Caballito Regalado? Mira, la revista surgió en el año 2004 con otros 2 compañeros y vecinos del barrio, con la idea de sumar una voz más al barrio. Yo siempre digo que nosotros tenemos un pie en el barrio, pero miramos el mundo, la ciudad y el mundo. Entonces un pequeño aporte desde este lugar para pensar no solo lo que pasa dentro del barrio, sino lo que pasa en todo el mundo. Sí. Y uno se pone objetivos, digamos, que son obviamente mucho más trascendentes a lo que puede llegar a ser una revista barrial de corta llegada. Nosotros decíamos, en la facultad nos explicaron que los medios de comunicación tienen que informar, educar y entretener, y nosotros podíamos crear otro rol o humildemente aportar a la unión. Nosotros decimos unión en el sentido de crear un medio que pueda unir o tender un puente entre las generaciones, que viste que las generaciones tienen distintos intereses por naturales, digamos, características, distintas formas de ver el mundo, y bueno, nosotros tal vez desde un medio barrial y tender canales, tender puentes de poder cada uno conocer la mirada que tienen del barrio de acuerdo a la edad, a los intereses, y nosotros decimos que eso es crear comunidad, que yo creo que es algo que es fundamental en una era donde tal vez digamos, es un culto al individualismo. Las redes sociales, si bien tienen un montón de atractivos y formas de llegar a otros lugares, digamos, impensables hasta hace muchos años, o hasta hace poco de hecho, se pierde eso de lo local y lo de crear comunidad en el sentido de entablar relación con el que tenés al lado. Entonces, bueno, diseñamos la revista para lograr que las historias de las personas que nos precedieron, nuestros abuelos, conecten con lo que nosotros estamos viviendo en el barrio hoy, actualmente. Entonces, estructuramos el medio a partir de la nota central, que la nota central era siempre un recuerdo de un vecino de hace muchos años, digamos, que esté, digamos, conectada justamente con las necesidades o inquietudes de los caballitos de hoy. Y bueno, ese fue el puntapié, y hasta el día de hoy, ya van 18 años, seguimos en esa vía. Es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque estamos hablando de justamente preservar las raíces, ¿no? Las costumbres, la importancia del pasado, en este caso en lo que tiene que ver con las voces de estos vecinos, ¿no? Que pueden aportarle a un medio como el tuyo, ¿no? O al nuestro, o a muchos lugares que tienen que ver, por ejemplo, con la educación, ¿no? Pueden transmitirle justamente la voz de la experiencia, ¿no? De los tiempos vividos por ellos, ¿no? Claro, y generar un ida y vuelta. Y en ese sentido, el crear comunidad, el que uno transmite un conocimiento y es escuchado y valorado. No solo el conocimiento que transmite, sino la vivencia, el recorrido vital que tiene. Claro, claro. Y desde ese lugar empezamos a caminar, ¿no? Y eso de caminar tiene que ver mucho con Caballito, porque Caballito es su origen tiene que ver con es como un barrio de paso. Claro. O sea, Caballito en su origen tiene que ver con una veleta que había en una pulpería, en lo que ahora es Emilio Mitri Rivadavia, que digamos, a la persona que viajaba le da una referencia, es la pulpería del Caballito, y tiene que ver con el paso, y un poco haciendo un juego con eso, también hablamos de que todos tenemos naturalmente un paso en la vida, y ante ese paso constante tiene que quedar algo. Claro. Algo tiene que quedar, digamos, y justamente es el juego y la apuesta de esta revista, tratar de que ante todo el devenir, digamos, de la vida quede algo, y eso nosotros llamamos la identidad. Bárbaro, ese registro tan interesante, ¿no? Que es necesario, como decía Luis, como decías vos, y como conseguir esa propia identidad del barrio, de los vecinos, con esta historia. Recuerdo que hace muchísimos años, creo que 15,
le hiciste una linda entrevista a mi madre, la escritora Antonella Seivane, que estaba muy feliz de estar en dicha revista. Con otras personas también, otras personas del barrio significativas, o el vecino común, digamos, que hace al barrio. Claro, sí, lo que pasa es que cualquier vecino tiene una vivencia que, aunque no la sepa, es totalmente valorable y justamente es puesta en valor en un medio como el nuestro. Eso es y no se pierde, y genera, además, el que emite, que enuncia un discurso, un recuerdo, y al ver que es recibido muy bien, genera también en la persona que recuerda una satisfacción. Claro. No solo es el tema del registro por registrar, sino por volvemos al mismo día de la idea fuerza de crear comunidad. Logramos un vínculo entre la persona que recuerda, que fue joven hace un par de años atrás, y la de ahora. Y hacemos en parte un camino inverso a lo que hacen las redes sociales, porque las redes sociales a veces generan comunidades de gente que piensa lo mismo. O sea, y está también el tema del conflicto visto desde desde el mal lado, digamos, como algo totalmente, o discusión. Es una discusión en la que uno pone una idea, digamos, en cuestión con otro, y tal vez de eso sale con otra idea más, o sea, cambia de idea. A veces tenemos miedo de esas cosas. No, este es kirchnerista, no, ni lo escucho. No, este es macrista, ni lo escucho. Claro, nos perdemos la posibilidad de dialogar, ¿no? A pesar de la diferencia. Claro, sí, se crean guetos. Entonces, perdemos la idea de comunidad, nos dispersamos en gente que piensa como nosotros, que siente como nosotros, que ve el mundo como nosotros. Y para mí el desafío es ir y digamos, sentirnos en unión con la persona que piense diferente. Y, digamos, no lo estoy viendo de un lado bucólico, porque eso obviamente a veces genera conflictos y disputas. O sea, acá en el barrio tenés, por ejemplo, la Asociación Amiga del Tranvía, que hace una labor espectacular, que tiene que ver con el recuerdo digamos, la revalorización del tranvía como medio de transporte. Pero después tenías asambleas barriales, tenías fábricas recuperadas, o sea, cosas que hacen los vecinos, que algunas son entre comillas más amigables, amistosas, que no generan, digamos, disputas, y otras que sí, que generan disrupción, que generan distintas opiniones, y todo tenemos que tenerlo en cuenta para hablar de la identidad del barrio. No, claro. Una pregunta, la gente que quiera tomar contacto con Caballito Regalado, ¿cómo debe hacer? Bueno, actualmente tenemos 3 vías, digamos. El blog, el viejo blog, que seguimos cada tanto poniendo algún material, que es caballitoregalado@blogspot.com.ar. Tenemos, bueno, en Instagram caballito regalado, y en Facebook caballito.regalado. Si no, el correo electrónico caballitoregalado@yahoo.com.ar. Todas esas opciones son válidas, nos van a encontrar en algún momento, y bueno. Fantástico, hay diferentes vías, muy bien. Me parecía muy interesante lo que decías, Eduardo, acerca de valorar al otro y su experiencia. Cómo recibía aquel entrevistado que venga alguien de un periódico, diario, y que de una revista, y que vaya a su casa y lo entreviste y que pueda contar, ¿no?, su infancia o alguna cosa que identifique al barrio. ¿Tuviste grandes experiencias? ¿Cómo fue esto de ir a acercarte al vecino? Bueno, la principal experiencia que tuve fue entrevistar a mi propia abuela, digamos. Claro, que fue la primera entrevistada, y contar cosas de su vida que yo no conocía. O sea, como cuando se puso en rol de entrevistada, surgieron cosas que a mí no me había contado, que vivencias con mi madre, o sea, y que escapan a lo cotidiano, y que tienen que ver con una historia ya personal, digamos. Claro. Y cómo a veces uno, desde el momento en que se sienta como entrevistado y dice, no, bueno, ¿qué te voy a contar? Yo no sé nada, no sé, bueno, sí. Bueno, cuando fue el bombardeo del 55 del peronismo, vi que pasaban los aviones. Bueno, ya eso... Claro, tenía mucho para hablar, ¿no? Ella estaba parada en el puente de Hidalgo,
cuando pasaban los aviones, cuando iban a bombardear, digamos, la Plaza de Mayo, cosas así que surgían de una charla, digamos, es decir, pongo el tema de mi abuela, pero también pongo otras personas anónimas que, por ejemplo, Eladio Toto González, que tiene un local que se llama Bagatela, en Rojas y La Vía, que me contó que él creó el Museo de Ernesto Che Guevara de Buenos Aires, que ahora se trasladó a La Rioja, pero él, yendo como turista a Cuba, fue a donar sangre por un episodio que hubo allá, y se maravilló con ese fue el puntapié para crear un museo. Entonces, historias cotidianas como a veces van de lo particular a lo general, y creo que es algo que se va, digamos, reproduciendo una y otra vez en los distintos encuentros con vecinos que, por ejemplo, contaban que de un centro cultural surgió la necesidad en la pandemia de ayudar a la gente que vivía en la calle, porque recordemos que cuando nos decían quédense en su casa, había gente que no podía quedarse en su casa porque no la tenía. Entonces estaban en la calle y se les ocurrió a este grupo de vecinos ahí en el Centro Cultural La Ronda, por ejemplo, ahí en la calle en Neuquén, de empezar a buscar, Méndez de Andés, empezaron a buscar voluntarios, vecinos que les preocupara la misma situación, y fueran a repartir viandas a la gente que vive en la calle, que lo siguen haciendo, lo mismo que la gente del Club Oeste. O sea, el barrio también lo hacen las pequeñas historias. Y aparte, pequeñas historias tan importantes, porque acá estamos en presencia de todo un grupo de gente que empieza empieza a manifestarse en forma solidaria, cooperativa con un otro necesitado, ¿no? O sea que es muy valioso esto. Claro, sí. Digamos, son historias que tal vez no, bueno, se me van, digamos, me voy recordando ciertas entrevistas, como gente que estuvo en el Canal 4 Utopía, que fue un canal mítico acá en Caballito. Me acuerdo del canal. Cada 2 por 3 lo cerraban, les llevaban los equipos, hacían una rifa y volvían a transmitir. Y, digamos, cosas que las hacen, digamos, vecinos. Son historias que tal vez no son las historias con mayúscula que vuelan los libros, son las pequeñas historias que hacen a la identidad de un barrio, porque el barrio es, como digo, la identidad siempre es una identidad de disputa y una identidad cambiante. Entonces eso hay que dar cuenta, ¿no? Creo que el desafío es eso, y siempre hay un porqué, y buscar el porqué, y por qué es necesario hacerlo, porque tal vez para cubrir efemérides no tiene mucho sentido, a mi modo de ver, sino generar una identidad y saber que uno pisa un lugar que tiene una historia, y obviamente tendrá un porvenir que dará cuenta del recorrido que hicieron otras personas en ese mismo lugar de la ciudad, digamos. También uno puede pensar que justamente revalorizar todo esto, ¿no? Como muchos barrios que, por ejemplo, se han tomado digamos, entre comillas, el trabajo, ¿no? Pero trabajo valioso y hecho con pasión, de ir descubriendo en sus diferentes calles, ¿no? Qué lugares importantes o qué personajes importantes vivieron y transitaron por esas calles, ¿no? Todo eso que importante puede ser justamente para lo que viene, ¿no? Sí, y como también el hacer, el cotidiano de los vecinos dan cuenta del lugar donde uno vive. Y yéndome un poco del barrio Caballito, San Telmo es un barrio netamente turístico, pero también hay un montón de situaciones que van más allá del turismo. Entonces, dar cuenta de toda la complejidad de un barrio. Y si no pensamos los barrios desde el lugar de qué identidad y qué, digamos, cómo determinan la vida de la gente que vive ahí, no tiene mucho sentido, creo yo, ahondar en las identidades barriales, digamos. No, claro. Sino en tanto y en cuanto esa identidad genera la necesidad de la gente de Caballito, por ejemplo, de ir al Parque Rivadavia y juntarse a cambiar figuritas o a buscar filatelía, a cambiar estampillas. Claro, interactuar, ¿no? Interactuar. Claro, los partidos políticos van ahí porque saben que la gente del barrio se congrega ahí para lo que sea, digo, figuritas, puedo decir, encuentro de clubes, digamos, lo que sea. Entonces la gente, a pesar de que muchos intentan fomentar el individualismo, la gente tiende a agruparse, de alguna forma u otra tiende a agruparse, y eso también alimenta las identidades barriales y la cultura en general. Totalmente, totalmente. Aparte, eso es lo necesario también, ¿no? Que la gente no esté aislada,
¿no? Sino Sí, que la gente claro. pueda justamente vivir en comunidad y pueda estar con un otro, a pesar de que pueda disentir, como decías vos, ¿no? Pero en ese Claro, sí, diálogo, en esa diferencia, uno sale enriquecido, ¿no es cierto? Sí, no tenerle miedo al conflicto, exacto. en tanto y en cuanto es una, digamos, disputa discursiva en este caso, de dos personas que tal vez piensan diferente. Claro. Pero aunque piensen diferente, forman parte de un mismo colectivo. Totalmente. Y el mismo colectivo tiene que tener, digamos, heterogeneidad y que haya lugar para todos. Exactamente. Eduardo, nos gustaría mucho un día con tiempo organizar para que vengas acá al estudio. ¿Te gustaría? Bueno, perfecto. Para sí, seguir sí, charlando, encantado, porque cuando es un quieran. tema muy interesante y podemos seguir reflexionando mucho sobre este tema. Te agradecemos mucho este espacio que nos diste, y felicitaciones. Gracias. Hasta muy pronto, Eduardo. Chao, chao. Chao. Bueno, qué lindo charlar con gente, aparte gente joven. Claro, ¿no? porque Eduardo empezó muy joven. Claro, digamos, no, eso con es todas estas lo ganas que y a la uno lo continúa. gratifica también es encontrarnos con gente joven que sigue Sí. pensando, ¿no? Desde este lugar, ¿no? Sí. Rescatar justamente el La tema memoria. de la memoria, la La comunidad, identidad. la necesidad de la gente de estar junta, a pesar de las diferencias, ¿no? Pero de interactuar, no estar aislados. Exactamente. ¿no? Bueno, le vamos a pedir a Fabricio de ir a otro tema musical con el grupo Los Laicas. Adelante. Yo tengo para darte un corazón con alas. Yo tengo para amarte la luz de mi canción. Y llevo en mi guitarra un corazón con alas. Las cuerdas de mi alma vibrando para vos. Tengo para mimarte un corazón con alas. La alcoba de mis besos y una ventana al sol. Cuando te sientas sola, acércate a mi pecho. Si llueve tengo el fuego para entibiar tu voz. Soñarte un corazón con alas, dibujado en mi almohada el sueño de los dos. No digas que me quieres, calla, no digas nada. Yo leo en tus miradas bellas cartas de amor. Si alguna vez la vida te aleja de mi lado, mi corazón con alas ya no podrá volar. Te buscaré en la noche, te buscaré en el alba. Mi corazón sin alas se apagará en el mar. Si alguna vez la vida te aleja de mi lado, mi corazón con alas ya no podrá volar. Te buscaré en la noche, te buscaré en el alba. Mi corazón sin alas se apagará en el mar. La, ira, 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 la, ira, 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 la, ira, 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 la, ira, ira, ira. Muy bien, escuchamos nuevamente al grupo Los Laicas, realmente otro tema muy bello, ¿no? En este caso estamos hablando de Corazón con Alas, de José Gallardo, con música de Carlos Flores Planta Rosa. Evaristo Carriego. Sí, qué poeta, ¿no? Qué Una voz de Buenos Aires, ¿no? Una de las voces de Buenos Aires, como estuvimos hablando de Varela de Uruguay, educador,
que falleció joven, decir de Evaristo Carriego que falleció también a los 29 años, ¿no? Muy joven. ¿Qué habrá sido de Evaristo si hubiese vivido más con esa historia que... Sí, como mucha gente, ¿no?, que mueren jóvenes y uno se pregunta cuánto más nos podría haber dado esta persona, este artista o este intelectual, ¿no? Nos quedó lo que pudo darnos, que generalmente se han quedado un poco en la memoria colectiva, porque es valioso lo que brindaron, ¿no? Lo rescataron grandes poetas. Claro, llama la atención, dicen algunos críticos, que este hombre que nunca escribió un tango, pero siempre en su obra aludió a elementos muy tangueros, ¿no?, como el barrio, las novias solas, los hombres con secretos llenos de tristeza. Por eso se lo menciona como el primer espectador de nuestros barrios pobres. Esto lo decía Jorge Luis Borges, ¿no? Exacto. Lo repetimos en referencia a Evaristo Carriego, el primer espectador de nuestros barrios pobres. Y otra curiosidad es, a pesar de haber pintado en sus escritos la vida y las cosas de la ciudad, ni siquiera él había nacido en Buenos Aires. Su nombre completo era Evaristo Francisco Estanislao Carriego. Sin embargo, en solo 29 años de vida se convirtió en Evaristo Carriego, de profesión poeta. Había nacido él en Paraná, en Entre Ríos, en 1883, y cuando de chico había cumplido los 6 años, hubo otro cambio, y ahí se instalan en pleno barrio de Palermo, en la calle Honduras 84, hoy 3784, entre Bulnes y Mario Bravo. Decir que tuvo siempre un carácter muy introvertido, su acentuada timidez era campo propicio para las bromas de sus compañeros del colegio secundario, ¿no? Diríamos bullying en este momento. Claro, porque pasó que cuando termina la escuela secundaria lo habían orientado para que hiciera una carrera militar. Pero a raíz de la miopía esta problemática le jugó en contra, entonces este adolescente cambia el destino de la espada por el de las palabras. En 1906, por otra parte, se hizo masón, ingresando a la logia Esperanza. Él decía que la timidez que él tenía era una especie de nudo, y siempre hay quienes con su crueldad lo aprietan, porque saben de esas prisiones sin rejas. Es muy difícil escapar. Ya la vida bohemia se había convertido en la razón de ser de Evaristo Carriego, y empezó a frecuentar redacciones anarquistas como la de La Protesta. Después publicaría en Ideas, también en Caras y Caretas. También estaban los cafés inspiradores de aquella época, como Los Inmortales, donde imponía sus versos. Para entonces ya estaba fascinado con el nicaragüense Rubén Darío y con el argentino Pedro Bonifacio Palacios, alma fuerte, y amaba la historia en general y la vida de Napoleón Bonaparte en especial. De La Tregua, por ejemplo, uno de sus poemas, vamos a decir un fragmento. Un instante nomás, vengo a cantarte, un instante. Se me perdió. En 1908, Carriego publica su primer libro de poemas, titulado Misas herejes. Las misas eran mensajes y eran herejes porque estaban fuera de lo que se consideraba rectitud. En aquellos 5 sectores que formaban el libro, viejos sermones, envíos, ofertorios galantes, el alma del suburbio y ritos en la sombra, estaba lo que después se conocería como la mística tanguera, algo que se acentuó con los poemas póstumos publicados en 1913. Carriego murió en octubre de 1912, recordar. El libro póstumo, La canción del barrio, donde están los guapos, el café, el barrio y hechos cotidianos, como por ejemplo un casamiento y un velorio. Bueno, también se lo recuerda mucho por ese breve poema que tituló La costurerita que dio aquel mal paso, y que alguien contó que fue un gran amor de Carriego, que él supuso equivocadamente no correspondido hacia una hermosa vecina, y pensar que ella esperó a su vez de Carriego alguna muestra de afecto. Claro, eso lo supo muy posteriormente, porque el poeta con su corta edad no se animaba a mirarla siquiera a los ojos.
Después, cuando la muchacha se fue del barrio con alguien definitivamente, él escribió, transido por su dolor: la costurerita que dio aquel mal paso, y lo peor de todo, sin necesidad, con el sinvergüenza que no le hizo caso. Continuamos en otro momento porque estamos llegando al final, ¿no? Lo cierto es que Evaristo Carriego caló hondo en la historia bohemia y la literatura popular de Buenos Aires. Su influencia se iba a reflejar después en otros poetas y escritores. Vamos a continuar la semana próxima con Evaristo Carriego leyendo algunos de los textos de sus diferentes libros. Le agradecemos a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración como de costumbre y nos vamos hasta el próximo sábado. Así es, a las 15 horas. A las 15 horas acá en la AM 1010 Onda Latina. Muchas gracias.